Las paredes de cristal de Blake Tech Industries reflejaban el sol de la mañana mientras Jonathan Blake permanecía de pie en su oficina, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. A sus 38 años, tenía todo lo que el mundo consideraba éxito. Un imperio tecnológico valorado en 15.000 millones, propiedades en 3 continentes y un nombre que inspiraba respeto en las salas de juntas de todo el mundo. Sin embargo, el reflejo que le devolvía la mirada mostraba a un hombre cuyos ojos no transmitían calidez, solo la frialdad calculada de alguien que había aprendido a sobrevivir sin sentir. Su asistente llamó suavemente a la puerta antes de entrar. El recordatorio de la cita le hizo fruncir el ceño. Otra visita al hospital, otra ronda de pruebas porque su cuerpo finalmente se rebelaba contra años de 8 jornadas laborales y estrés que parecían estar grabados de forma permanente en sus hombros. El hospital St. Margaret se le recibió con el familiar olor a antiséptico y la silenciosa eficiencia de la costosa sanidad privada. Jonathan respondió mecánicamente a las preguntas sobre sus patrones de sueño, su dieta y sus niveles de estrés, mientras su mente divagaba hacia lugares que había pasado 2 años tratando de evitar. Emma Rodríguez había entrado en su vida hacía 3 años en una gala benéfica. Mientras todos los demás se le habían acercado con propuestas de negocios o intentos de establecer contactos apenas velados, ella se había quedado sola cerca de un cuadro renacentista, completamente absorta en el estudio de la pincelada, algo en su genuina fascinación por el arte. Entonces, los ricos donantes lo atrajeron al otro lado de la sala. Ella trabajaba como conservadora en el Museo Metropolitano de Arte, apasionada por preservar la historia y hacer que el arte fuera accesible para todos. Su apartamento era diminuto, lleno de libros y postales de museos de todo el mundo. Llevaba vestidos de tiendas de segunda mano, con más orgullo que las socialites, que gastaban miles de dólares en vestidos de diseñador. Cuando sonreía, la sonrisa le llegaba a los ojos, arrugando las comisuras de una manera que hizo que Jonathan se diera cuenta de lo poco común que era la felicidad genuina en su mundo. Su relación había sido su rebelión secreta contra la vida que Catherine Blake había orquestado para él. Su madre, una formidable mujer de negocios que había ayudado a construir Blake Tech junto a su difunto padre, tenía planes muy específicos para el futuro de Jonathan. Esos planes incluían a Vanessa Thornton, hija de su mayor socio inversor, una mujer preparada desde su nacimiento para ser la esposa corporativa perfecta. Jonathan había ocultado a Emma de ese mundo durante casi un año, cenas tranquilas en pequeños restaurantes de la ciudad, fines de semana en una cabaña en el norte del estado donde nadie conocía su nombre, momentos robados en su apartamento donde podían ser simplemente dos personas enamoradas. En lugar de un multimillonario y una conservadora de museo de mundos completamente diferentes, había planeado contarle a Catherine lo de Emma para defender por fin lo que quería. La semana anterior tenía la intención de hacer el anuncio. Todo se había desmoronado. Emma había dejado una nota breve y devastadora diciendo que sus mundos eran demasiado diferentes y que necesitaba seguir adelante. Cuando intentó llamarla, su número estaba desconectado. Su apartamento estaba vacío. Sus colegas del museo dijeron que había dimitido repentinamente por motivos personales. Todos los investigadores privados que contrató llegaron a un punto muerto. Entonces Catherine le mostró las pruebas. Extractos bancarios que mostraban grandes ingresos en la cuenta de Emma. Una grabación en la que parecía Emma riéndose de lo fácil que había sido enamorar al solitario multimillonario. Correos electrónicos en los que discutía cuánto dinero podía sacarle antes de marcharse. Jonathan había querido negarlo todo, pero las pruebas parecían irrefutables. La mujer que amaba lo había estado utilizando y él había estado demasiado ciego para darse cuenta. La traición había congelado algo dentro de él, convirtiéndolo en el despiadado hombre de negocios que Catherine siempre había querido que fuera. 6 meses después de la desaparición de Emma, Jonathan había aceptado salir con Vanessa. No significaba nada para él, pero satisfacía a Catherine y a la junta directiva que veían la unión como una alianza estratégica. Vanessa era hermosa, de una forma cuidadosamente mantenida, exitosa sobre el papel
y completamente aburrida para Jonathan. Pero él ya no se preocupaba por la pasión o la conexión. Esas cosas eran para los tontos que creían en el amor. La propuesta de matrimonio había tenido lugar 3 meses antes en otra gala benéfica orquestada por Catherine, con fotógrafos preparados para capturar el momento. El encantado sí de Vanessa había sido recibido con aplausos por parte de la élite allí reunida. Jonathan no había sentido más que una lejana sensación de inevitabilidad, como si estuviera viendo cómo su propia vida le sucedía ahora a otra persona. Sentado en la sala de espera del hospital después de su examen, Jonathan sintió el familiar vacío que ningún éxito podía llenar. El médico le había recetado medicamentos para el estrés y el insomnio, y le había sugerido meditación y ejercicio. Los remedios habituales para una vida vivida a toda velocidad sin un propósito real. Más allá de acumular más riqueza y poder, caminaba por el pasillo del hospital hacia la salida cuando tomó un giro equivocado. Distraído por un correo electrónico en su teléfono, el olor a antiséptico se hizo más fuerte mezclado con algo más dulce, casi como talco para bebés. Levantó la vista y se dio cuenta de que había entrado en la ala pediátrica. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, intentos alegres y coloridos de hacer que el espacio clínico resultara menos aterrador. Jonathan se dio la vuelta para volver sobre sus pasos cuando oyó una voz que le hizo detenerse. Era más suave de lo que recordaba, cansada como nunca antes, pero inconfundiblemente la suya. Emma estaba sentada en una silla cerca de la ventana, con un bebé en brazos, acariciándole suavemente la espalda mientras tarareaba una nana. El tiempo pareció fracturarse. Jonathan se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Emma parecía diferente. Llevaba el pelo más corto, recogido en una práctica coleta. Vestía vaqueros y un sencillo jersey en lugar de los vestidos fluidos que solía adorar. Tenía ojeras que delataban noches de insomnio y preocupaciones que habían tallado finas arrugas en las comisuras de sus labios. Pero fue el bebé lo que llamó la atención de Jonathan. Incluso desde el otro lado de la habitación, podía ver el espeso cabello oscuro, la forma de la pequeña nariz, rasgos que despertaron algo primitivo en su reconocimiento. Emma levantó la vista, quizás sintiendo que alguien la observaba. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala de espera de pediatría, y Jonathan vio cómo se le iba el color de la cara. Emma apretó los brazos alrededor del bebé de forma protectora mientras Jonathan se acercaba a ella. Cada paso le parecía surrealista, como si se moviera a través del agua. 2 años de ira, dolor y preguntas sin respuesta lo impulsaron hacia adelante, incluso cuando una voz en su cabeza gritaba que eso no podía ser real. Jonathan, su nombre salió como un susurro de los labios de ella. Se detuvo a unos metros de distancia, con la mirada moviéndose de su rostro al niño en sus brazos. El bebé no podía tener más de 18 meses, con mejillas regordetas y dedos diminutos que agarraban el suéter de Emma. Cuando el niño se volvió para mirar al desconocido, Jonathan sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Los ojos que lo miraban eran los suyos, el mismo tono inusual de gris verdoso que caracterizaba a la familia Blake y que lo miraba desde todos los retratos familiares de la mansión de Catherine. La misma forma de la cara, la misma pequeña hendidura en la barbilla que Jonathan veía en el espejo cada mañana. ¿Cuántos años tiene? La pregunta salió áspera, con la garganta apretada y los ojos de Emma llenos de lágrimas. 18 meses. Se llama Lucas. El cálculo fue brutal e inmediato. Ella estaba embarazada cuando se marchó. Llevaba a su hijo en el vientre cuando desapareció sin dejar rastro, mientras él creía que ella lo había traicionado por dinero. Tenemos que hablar ahora. La voz de Jonathan transmitía la autoridad que utilizaba en las salas de juntas, pero había algo crudo debajo de ella. Una enfermera se acercó, sonriendo a Emma. Señora Rodríguez, el doctor puede ver a Lucas ahora para su revisión. ¿Me da 5 minutos? La voz de Emma temblaba. Por favor, es importante. La enfermera miró a ambos, sintiendo la tensión, y asintió. La sala 3 estará lista cuando ustedes estén. Jonathan señaló una sala de consultas vacía cercana. Emma se levantó lentamente, ajustando a Lucas en su cadera. El bebé miró a Jonathan con ojos curiosos,
extendiendo una mano hacia él. El gesto inocente fue como una puñalada en el pecho para Jonathan. Dentro de la sala, Emma se sentó, manteniendo a Lucas cerca. Jonathan cerró la puerta y se apoyó contra ella, temeroso de que, si no lo hacía, podría hacer alguna locura, como derrumbarse por completo. «Habla», dijo, «cuéntamelo todo». Emma respiró temblorosamente. Descubrí que estaba embarazada 3 días antes de marcharme. Estaba aterrorizada, pero feliz. Compré un par de zapatitos de bebé para darte una sorpresa. Tenía todo planeado para contártelo durante la cena. ¿Por qué no lo hiciste? La ira en su voz hizo que Lucas lloriquease. Emma calmó al bebé automáticamente, acariciándole suavemente la espalda con la mano. Porque tu madre apareció en mi apartamento esa mañana. La voz de Emma se endureció. Con Vanessa Thornton. De alguna manera se enteraron del embarazo. Yo no se lo había contado a nadie, pero ellas lo sabían. Jonathan sintió cómo se le helaba el estómago. Catherine dijo que estaba arruinando tu vida. Papá, yo era un don nadie que intentaba atraparte con un bebé. Vanessa fue más cruel. Dijo que era patética si pensaba que tú realmente me querías, que solo te estabas divirtiendo mientras esperabas a alguien más adecuado. Emma se secó los ojos con la mano libre. Les dije que no quería nada de ti, excepto honestidad sobre nuestra relación. Les dije que nos queríamos. ¿Y qué hicieron? Jonathan apretó los puños. Anessa se rió. Me enseñó fotos tuyas y de ella en cenas de negocios, eventos que yo no conocía. Dijo que habías estado viéndola todo el tiempo que estuvimos juntos, que yo era solo una distracción. A Emma se le quebró la voz. Catherine me ofreció $500,000 para que desapareciera. Cuando me negué, dijo que me destruiría. Tenía contactos en el museo y podía asegurarse de que nunca volviera a trabajar en mi campo. Dijo que demostraría que era una madre incapaz y que se llevaría al bebé cuando naciera. La visión de Jonathan se nubló por la rabia. Deberías haberme llamado. Lo intenté. Emma sacó su teléfono con manos temblorosas y le mostró el registro de llamadas. Docenas de llamadas a su número de hacía 2 años, todas de solo unos segundos de duración. Cada vez que llamaba, contestaba Vanessa. Dijo que le habías dado tu teléfono porque no querías lidiar con mi acoso. Dijo que si seguía intentando contactar contigo, solicitarían una orden de alejamiento. No es posible. Nunca le di mi teléfono. Ahora lo sé. Deben de haberlo clonado de alguna manera o desviado las llamadas. Emma dejó el teléfono sobre la mesa. La gota que colmó el vaso fue cuando encontré una notificación de desahucio en mi puerta. Mi casero dijo que había incumplido el contrato de alquiler. Era mentira, pero le habían pagado para que lo dijera. Tenía una semana para irme, así que huiste. Protegí a mi hijo. La feroz actitud protectora de su voz le recordó a Jonathan por qué se había enamorado de ella. Tenía algunos ahorros. Me mudé a un pequeño pueblo a 3 horas de distancia, encontré trabajo en una biblioteca local y por las noches trabajaba de camarera. Tuve a Lucas en un hospital del condado sin seguro porque temía que, si utilizaba mi información real, Catherine nos encontraría. Jonathan miró a Lucas, lo miró de verdad. El bebé estaba sano, despierto, llevaba ropa limpia, pero obviamente de segunda mano. Emma parecía agotada, desgastada por 2 años de lucha en solitario. Las pruebas, dijo Jonathan en voz baja. Los depósitos bancarios, las grabaciones, los correos electrónicos. Catherine me mostró pruebas de que me habías utilizado. Emma abrió mucho los ojos. ¿Qué pruebas? Nunca cogí dinero, excepto mi sueldo del museo. Había extractos bancarios que mostraban grandes depósitos en tu cuenta. Eso es imposible, enséñamelo. Jonathan sacó su teléfono y encontró el archivo que su madre le había enviado hacía 2 años. Emma estudió el extracto bancario y luego negó con la cabeza. Esta no es mi cuenta. Mira el número de cuenta. Mi número de cuenta termina en 7743. Este termina en 7734. Crearon una cuenta falsa a mi nombre. Jonathan se sintió mal. Los números de cuenta eran tan similares que nunca se le había ocurrido verificarlos. ¿Y las grabaciones?, preguntó Emma. Él reprodujo el archivo de audio. La voz de una mujer, algo parecida a la de Emma, riéndose de manipular a un novio rico. Emma escuchó y negó con la cabeza. Esa no soy yo.
Mi voz es más aguda. Es una imitadora o han editado diferentes clips de audio juntos. Todas las pruebas que habían convencido a Jonathan de su traición se desmoronaban. Había estado tan dolido, tan dispuesto a creer lo peor, que no había cuestionado nada con suficiente cuidado. Debería haberlo sabido, susurró. Te conocía. Debería haber sabido que nunca harías eso. Eran convincentes. Tenían recursos contra los que yo no podía luchar. Emma acomodó a Lucas, que se estaba poniendo inquieto. No me fui para hacerte daño, Jonathan. Me fui porque estaba aterrorizada. Catherine dejó claro que se llevaría a mi bebé. No podía arriesgarme. Lo has estado criando solo todo este tiempo. No ha sido fácil, pero estás sano y feliz. Eso es lo que importa. Besó la frente de Lucas. Solo volví a la ciudad porque necesitaba un especialista. Tiene un leve soplo cardíaco. Los médicos locales dijeron que probablemente se resolvería por sí solo, pero quería la mejor atención para él. Jonathan se acercó, arrodillándose frente a ellos, para estar a la altura de los ojos de Lucas. El bebé lo miró con ojos serios, luego sonrió, mostrando sus pequeños dientes. ¿Puedo cogerlo? La voz de Jonathan se quebró. Emma dudó solo un momento antes de pasar con cuidado a Lucas a los brazos de Jonathan. El peso era ligero, pero considerable. La calidez y la solidez de su hijo en sus brazos por primera vez abrumaban cualquier otra sensación. Hola, Lucas, susurró Jonathan. Soy tu padre. Siento mucho no haber estado ahí. Lucas agarró la corbata de Jonathan y tiró de ella con determinación. Una risa brotó de algún lugar profundo del pecho de Jonathan, sorprendiéndolo. ¿Cuándo había sido la última vez que había reído de verdad? «Le gustas», dijo Emma en voz baja, con lágrimas corriendo por su rostro. «Me he perdido 18 meses de su vida por culpa de las mentiras». Jonathan miró a Emma por encima de la cabeza de su hijo. «Voy a arreglar esto. Voy a arreglarlo todo, Jonathan. No quiero tu dinero. Solo quiero que Lucas esté sano. No se trata de dinero. Se trata de que Catherine y Vanessa destruyeron nuestras vidas. Me alejaron de mi hijo y casi lograron su enfermizo plan». Su voz estaba tranquila ahora. «Van a pagar por lo que hicieron. Y luego, si me lo permites, quiero formar parte de su vida. Formar parte de la vida de ambos». Emma le miró a la cara. «¿Y Vanessa?» «Vi el anuncio del compromiso en Internet. No hay compromiso». «Ya no. En realidad, nunca lo hubo». Jonathan se puso de pie, sin soltar a Lucas. Estaba viviendo una vida que no quería porque pensaba que la mujer que amaba me había traicionado. Pero no fue así. Ella estaba protegiendo a nuestro hijo. Han pasado 2 años, Jonathan. No puedes volver a nuestras vidas y esperar que todo sea perfecto. No espero que sea perfecto. Espero luchar por mi familia. La miró a los ojos. «Si me dejas», Emma podría responder. Lucas se acercó a ella, dejando clara su preferencia. Jonathan se lo devolvió, sintiendo inmediatamente la pérdida. «¿Qué? Déjame hacerme cargo de los gastos médicos de Lucas. Déjame asegurarme de que reciba la mejor atención. No se trata de nosotros, se trata de él». Jonathan sacó una tarjeta de visita y escribió en el reverso: «Este es mi número personal, el verdadero. Llámame después de su cita, por favor». Emma tomó la tarjeta, rozando sus dedos con los suyos. El breve contacto les provocó una descarga eléctrica a ambos, un recordatorio de que lo que alguna vez tuvieron no estaba completamente muerto. «Está bien», susurró ella. «Te llamaré». Jonathan salió de la habitación sintiéndose como si fuera a la batalla. Catherine y Vanessa tuvieron 2 años para disfrutar de su victoria. Eso estaba a punto de terminar. Jonathan Blake salió del Hospital St. Margaret. Era un hombre diferente al que había entrado esa mañana. El frío vacío que lo había definido durante 2 años se estaba consumiendo, sustituido por una furia tan intensa que parecía fuego en sus venas. Catherine y Vanessa le habían robado los primeros pasos, las primeras palabras y la primera sonrisa de su hijo. Habían dejado a Emma luchando sola mientras orquestaban una vida basada en mentiras. Su primera llamada fue a Richard Morrison, el abogado que se ocupaba de los asuntos legales más delicados de Blake Tech. «Richard, necesito que investigues a 2 personas. Quiero registros bancarios,
registros telefónicos, todo lo de los últimos 3 años. Catherine Blake y Vanessa Thornton, tu madre y tu prometida. La sorpresa de Richard era evidente. Exprometida a partir de ahora, y necesito que esto se haga de forma discreta y rápida. Cometieron fraude, robo de identidad, posiblemente chantaje y acoso. Quiero pruebas que se sostengan en un tribunal. Jonathan Sandom, ¿estás seguro de esto? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. También necesito que investigues un hospital en el condado de Millbrook. Debería haber registros de nacimiento de un tal Lucas Rodríguez, nacido hace aproximadamente 18 meses. Quiero que se haga una prueba de paternidad inmediatamente, aunque ya sé lo que dirá. La voz de Jonathan se suavizó. Es mi hijo, Richard, y no sabía que existía por lo que hicieron. Hubo una larga pausa. Tendré los resultados preliminares mañana por la mañana. La segunda llamada fue más difícil. Jonathan marcó el número de Vanessa con la mandíbula apretada. Cariño, ¿qué tal ha ido la visita al hospital? Su voz era dulce, ensayada. Estaba pensando que deberíamos decidir el lugar de la boda esta semana. Mi madre insiste en la plaza, pero yo creo que algo más íntimo estaría bien. Entonces la boda se cancela, controlada con cuidado. ¿De qué estás hablando? ¿Se trata del estrés del trabajo? El médico dijo que necesitabas descansar. Hoy vi a Emma con mi hijo. Oí cómo respiraba profundamente. No sé qué te ha dicho esa mujer, pero no puedes creerla. Está claro que intenta tenderte otra trampa con un niño que probablemente ni siquiera es tuyo. Se llama Lucas y tiene mis ojos. Tiene la barbilla hendida de la familia Blake. Incluso tiene la misma marca de nacimiento que yo en el hombro izquierdo. La voz de Jonathan era mortalmente tranquila. Y lo sé todo, Vanessa. La cuenta bancaria falsa, las grabaciones falsificadas, la notificación de desahucio, todo. Jonathan, estás siendo irracional. Tu madre y yo solo queríamos protegerte de una cazafortunas. Querías controlarme. Hay una diferencia. Miró hacia el horizonte de la ciudad. Te voy a dar una oportunidad para que confieses. Cuéntame todo lo que hicisteis Catherine y tú, y quizá no presente cargos penales. No te atreverías. La empresa de mi padre es tu mayor inversor. La empresa de tu padre necesita a Blake Tech más de lo que yo los necesito a ellos. Ya he hablado con los demás miembros de la junta. Están dispuestos a comprar las acciones de Thornton Industries si es necesario. Era un farol, pero su voz no tembló. Tienes hasta mañana por la mañana para decidir. Confiesa todo o enfréntate a un proceso judicial. Colgó antes de que ella pudiera responder. El enfrentamiento con Catherine tuvo lugar esa noche en la mansión de la familia Blake. Jonathan no llamó antes. Simplemente entró con su llave y encontró a su madre en su estudio, revisando los informes trimestrales. Jonathan, qué agradable sorpresa. No te esperaba esta noche. Catherine levantó la vista con una sonrisa controlada que había perfeccionado durante décadas de negociaciones comerciales. Hoy he conocido a mi hijo. Su bolígrafo dejó de moverse por la página. Por un momento, una emoción genuina se reflejó en su rostro antes de que volviera a ponerse la máscara. Veo que Emma ha salido del agujero en el que se había escondido. ¿Te refieres al agujero en el que la metiste cuando la amenazaste con quitarle a su bebé y destruir su vida? Jonathan cerró la puerta del estudio. Lo sé todo, madre. Las pruebas falsas, el acoso, las mentiras. Hice lo necesario para protegerte de cometer el mayor error de tu vida. Catherine se puso de pie, erguida en toda su estatura. Esa mujer no era adecuada para ti. No tenía educación, ni contactos, ni nada que ofrecer al legado de los Blake. Ella me ofreció amor. Amor verdadero, no el acuerdo calculado que tú habías planeado con los Thornton. Las manos de Jonathan temblaban por la rabia contenida. Y me dio un hijo, tu nieto, al que nunca has conocido porque estabas demasiado ocupada manejando los hilos de mi vida. No seas dramático. Tienes responsabilidades. La empresa, el nombre de la familia. Estas cosas importan más que un capricho con una empleada de museo. Tienes razón en una cosa. Tengo responsabilidades con Lucas y con Emma. Todo lo demás es secundario. Sacó un sobre de su chaqueta.
Estos son los resultados de la investigación que encargué. Fraude bancario, robo de identidad, conspiración, manipulación de testigos con el casero de Emma. Aquí hay suficiente para enviarte a la cárcel. Catherine palideció. Estás fanfarroneando. Pruébame. Jonathan dejó el sobre su escritorio. Tienes dos opciones. Renunciar inmediatamente a la junta directiva de Blake Tech, pedir disculpas públicamente a Emma y crear un fondo fiduciario para Lucas, o iré a las autoridades con todo y dejaré que los tribunales decidan tu destino. Soy tu madre. Una madre protege la felicidad de sus hijos. Tú destruiste la mía. Jonathan se dirigió a la puerta. Tienes hasta mañana por la mañana. Elige sabiamente. La dejó de pie en el estudio, con el sobre sin abrir sobre su escritorio. 3 días después, las fichas de dominó comenzaron a caer. Catherine renunció a Blake Tech, alegando motivos de salud. El padre de Vanessa puso fin discretamente a su sociedad de inversión tras enterarse de lo que había hecho su hija. La propia Vanessa aceptó un puesto en la oficina de Thornton Industries en Singapur, lo más lejos posible del escándalo. Pero Jonathan no estaba centrado en su caída. Toda su atención se centraba en el pequeño apartamento al otro lado de la ciudad donde Emma y Lucas se alojaban durante las citas médicas. Lo visitaba todas las tardes después del trabajo, al principio sentándose incómodamente en el desgastado sofá mientras Lucas jugaba con bloques en el suelo. Emma lo observaba con atención, todavía cautelosa, todavía protegiéndose a sí misma y a su hijo de posibles daños. No tienes que seguir viniendo, le dijo una tarde. Sé que estás ocupado. No hay nada más importante que esto. Jonathan se sentó en el suelo y le dio a Lucas un bloque azul. El niño lo agarró con un grito de alegría e inmediatamente intentó comérselo. Me perdí su nacimiento, su primera Navidad, la primera vez que sonrió. No me voy a perder nada más. Empezó a andar a los 11 meses, dijo Emma en voz baja. Muy pronto. El médico dijo que es muy decidido, como su madre. Jonathan la miró. Emma, necesito que sepas algo. No espero que me perdones inmediatamente. Deberías haber luchado más por encontrarte. Deberías haber cuestionado las pruebas. Deberías haber confiado en lo que sabía de ti en lugar de creer en mentiras. Eran mentiras convincentes y tú saliste herida. Emma se sentó con ellos en el suelo y observó a Lucas apilar bloques con intensa concentración. Al principio estaba enfadada. Enfadada porque no buscaste más, porque no creíste más en nosotros. Pero luego me di cuenta de que habían tenido años para planear su manipulación. Nunca tuvimos ninguna oportunidad contra ese nivel de engaño. Ahora tenemos una oportunidad. Jonathan le cogió la mano. No te pido que vuelvas a tener una relación conmigo. Te pido la oportunidad de demostrar que soy alguien en quien volver a confiar. Por el bien de Lucas y por el nuestro. Emma observó sus manos unidas. He estado sola durante 2 años. He aprendido a ser independiente, a manejar todo yo sola. Es difícil dejar que alguien vuelva a entrar en mi vida. Lo sé. Esperaré todo el tiempo que sea necesario. Llegaron los resultados de la prueba de paternidad, que confirmaron oficialmente lo que ambos ya sabían. Jonathan era el padre de Lucas. Con esa documentación legal, Jonathan abrió cuentas para la educación y el futuro de Lucas, pagó todas las deudas de Emma de los últimos 2 años y contrató al mejor cardiólogo pediátrico del país para que controlara el soplo cardíaco de Lucas. Al principio, Emma se resistió a su ayuda. No quiero tu dinero, Jonathan. Nunca lo quise. No se trata de dinero. Se trata de asegurarnos de que nuestro hijo tenga todas las ventajas y de que tú no tengas que trabajar en 3 empleos para sobrevivir. Él la miró fijamente. Déjame ayudarte, por favor. Poco a poco, con cuidado, construyeron una nueva relación. Jonathan aprendió las rutinas de Lucas, sus comidas favoritas, la forma exacta en que le gustaba que lo cargaran antes de la siesta. Leía cuentos antes de dormir con voces graciosas que hacían reír al niño. Cambiaba pañales, calentaba biberones y paseaba por la habitación a las 2 de la madrugada cuando a Lucas le salían los dientes. Emma lo vio transformarse del frío hombre de negocios en el hombre del que se había enamorado. Reía más. Las duras líneas alrededor de su boca se suavizaron.
Cuando Lucas dijo papá por primera vez, señalando a Jonathan, ambos padres lloraron. Durante meses después de su reencuentro, Jonathan invitó a Emma a cenar. No en un restaurante elegante, sino en la cabaña del norte del estado donde solían escaparse juntos. No había vuelto aquí desde que te fuiste, admitió cuando llegaron. Lucas estaba con una niñera de confianza, lo que les permitía disfrutar de su primera noche a solas en más de 2 años. No podía soportarlo. La cabaña estaba exactamente igual. Emma recorrió las habitaciones y los recuerdos la inundaron. Aquí fuimos felices. Quiero que volvamos a ser felices, aquí y en cualquier otro lugar. Jonathan le tomó ambas manos. Te quiero, Emma. Nunca dejé de quererte, ni siquiera cuando creía que te odiaba. Estos últimos meses, viéndote con Lucas, recordando quiénes éramos y descubriendo quiénes somos ahora, me he vuelto a enamorar de ti. Jonathan, sus ojos se llenaron de lágrimas. No te pido una respuesta esta noche. Solo necesitaba que lo supieras. Le besó suavemente la frente. Tú y Lucas sois mi familia. Todo lo demás en mi vida son solo detalles. Emma lo atrajo hacia ella y le dio un beso de verdad. Uno que contenía 2 años de anhelo, dolor y esperanza. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Yo también te quiero, susurró ella. Intenté no hacerlo. Intenté convencerme de que habíamos terminado, pero mi corazón nunca me escuchó. Pasaron la noche hablando de verdad sobre todo lo que habían pasado. El dolor, la soledad, el momento en que Emma había sostenido a su hijo recién nacido y había deseado desesperadamente que Jonathan estuviera allí. Las noches en las que Jonathan había soñado con ella y se había despertado sintiéndose vacío. No podemos recuperar ese tiempo, dijo Emma, acurrucada contra él en el sofá, pero podemos seguir adelante. Juntos, juntos. 6 meses después, se casaron en una pequeña ceremonia en la cabaña. Lucas, que ahora tenía 2 años y estaba lleno de energía, fue el portador de los anillos, con la ayuda del mejor amigo de Jonathan, para guiarlo por el pasillo. Emma llevaba un sencillo vestido blanco que la hacía lucir radiante. Jonathan no podía dejar de sonreír. Solo había 20 invitados, los amigos de Emma del museo, que nunca habían dejado de creer en ella. Los colegas de Jonathan que se preocupaban sinceramente por él y no por su dinero. Y, sorprendentemente, Catherine Blake, que se quedó atrás observando cómo su hijo se casaba con la mujer a la que ella había intentado destruir. Después de la ceremonia, Catherine se acercó a Emma con vacilación. ¿Puedo hablar contigo? Emma se tensó, pero Jonathan le apretó la mano. Estaré aquí. Catherine se enfrentó a Emma y por primera vez su compostura se resquebrajó. Me equivoqué en todo. Pensaba que estaba protegiendo a Jonathan, pero en realidad estaba intentando controlarlo, porque tenía miedo de perderlo, como había perdido a su padre. Destruí algo hermoso porque no pude ver más allá de mi propio miedo y mis prejuicios. Las lágrimas le corrían por la cara. Lo siento. Sé que no es suficiente, pero lo siento de verdad, profundamente. Emma miró a la mujer que le había causado tanto dolor. Podría haberse aferrado al rencor. Podría haberse negado a perdonarla. En cambio, pensó en Lucas, que merecía conocer a su abuela si ella estaba realmente dispuesta a cambiar. Lucas va a necesitar a toda la familia que pueda tener, dijo Emma en voz baja. Si estás dispuesta a ser una verdadera abuela para él, y no alguien que intenta controlar su futuro, entonces podemos intentar seguir adelante. Catherine asintió, incapaz de hablar entre lágrimas. Más tarde, mientras bailaban juntos por primera vez como marido y mujer, Jonathan abrazó a Emma con fuerza. Gracias por darle otra oportunidad a mi madre. Todo el mundo merece una oportunidad para redimirse. Tú me la diste cuando podrías haber seguido enfadado por mi marcha. Ella tiene la misma oportunidad. Emma apoyó la cabeza en su hombro. Además, quiero que Lucas crezca rodeado de amor, incluso de amor complicado. ¿Te he dicho lo increíble que eres? Jonathan le besó la sien. ¿Una o dos veces hoy? Ella le sonrió, pero nunca me canso de oírlo. Lucas corría entre sus piernas, riéndose mientras el amigo de Jonathan le perseguía en un juego de pilla-pilla.
La cabaña estaba llena de risas y música, calidez y esperanza. Un año después de la boda, Emma estaba de pie en la habitación infantil de su nuevo hogar, una hermosa casa que equilibraba los recursos de Jonathan con su necesidad de que se sintiera como un verdadero hogar en lugar de una pieza de exposición. Se mecía suavemente en la silla, sosteniendo a su hija de 3 meses, Sofía, mientras observaba a Jonathan jugar con Lucas en el jardín a través de la ventana. Lucas estaba construyendo un elaborado castillo con bloques mientras le explicaba todo el proceso de construcción a su padre con la lógica de un niño de 3 años. Jonathan escuchaba con atención, haciendo preguntas y ofreciendo bloques, completamente absorto en el mundo de su hijo. Tu hermano tiene a tu padre comiendo de su mano, le susurró Emma a Sofía. Y tú también lo tendrás, sospecho. Sonó el timbre y momentos después, Catherine apareció en la puerta de la habitación con unas bolsas de la compra. Espero no molestar. He traído algunas cosas para Sofía. No molestas. Ven a conocer a tu nieta como es debido. Emma se levantó y dejó que Catherine cogiera a la niña. Catherine sostuvo a Sofía con una ternura sorprendente, con los ojos llenos de dulzura. Tiene tu nariz, y ya tiene la barbilla obstinada de Jonathan. Creo que es perfecta, coincidió Emma. Los dos lo son, todos lo sois. Catherine levantó la vista. Gracias por dejarme formar parte de sus vidas. Sé que no me lo merezco. Ahora estás trabajando para merecerlo. Eso es lo que importa. Emma observó a su suegra acariciar al bebé. Lucas pregunta por la abuela Catherine todo el tiempo. Te has vuelto importante para él. Él me ha enseñado más sobre lo que realmente importa que todos mis años construyendo negocios. Catherine le devolvió a Sofía con cuidado. El amor no se trata de control o miedo. Se trata de dejar ir y confiar en que las personas que amas elegirán quedarse porque quieren, no porque las hayas manipulado para que lo hagan. A través de la ventana, vieron a Jonathan levantar a Lucas y darle vueltas, ambos riendo. Los gritos de alegría del niño se escuchaban a través de la ventana abierta. Casi pierdo todo esto por mi propia arrogancia, dijo Catherine en voz baja. Pero no lo hiciste. Ahora estás aquí, y eso es lo que importa. Emma le tocó el brazo con delicadeza. Todos cometemos errores. Lo que nos define es cómo avanzamos a partir de ellos. Esa noche, después de que Lucas se durmiera y Sofía comiera y se quedara dormida en su cuna, Jonathan encontró a Emma en el porche trasero mirando las estrellas. Penny, por tus pensamientos. La rodeó con sus brazos por detrás, pensando en lo diferente que era la vida ahora respecto a 3 años atrás. Ella se recostó contra él. Estaba solo, asustado, convencido de que te había perdido para siempre. Ahora tengo todo lo que siempre quise. Tenemos todo, corrigió Jonathan. Una familia, un hogar, un futuro. La giró para que lo mirara. Tú me diste eso, Emma. Tú, Lucas y ahora Sofía. Me diste una razón para ser más que un simple hombre de negocios. Me convertiste en padre, en marido, en una persona real en lugar de solo un nombre y una cuenta bancaria. Tú lo hiciste. Yo solo te amaba. Solo me amabas. Repitió con una suave risa. Eso lo es todo. Se quedaron juntos bajo las estrellas, con la casa detrás de ellos brillando con una cálida luz. Dentro, sus hijos dormían tranquilos. A su alrededor, la vida que habían construido juntos prosperaba, arraigada en la verdad y el amor genuino, en lugar de la manipulación y las mentiras. El camino había sido doloroso, marcado por el engaño y la pérdida. Pero allí, juntos, Jonathan y Emma sabían que todas las dificultades habían valido la pena para llegar a ese momento. Tenían su familia, su amor y un futuro lleno de infinitas posibilidades. Y esta vez, nadie los separaría. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle a me gusta, compartir esta historia con tus amigos y familiares, y suscribirte al canal para no perderte más historias significativas.